¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. Chile ha promulgado una nueva ley que garantiza el acceso gratuito a servicios sanitarios y atención preferente para quienes padecen afecciones gastrointestinales crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. La legislación conocida como no puedo esperar está marcando una diferencia significativa en la vida de los chilenos. María Fernanda Segovia, tecnóloga médica y estudiante del doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte, y la doctora Paola Heger nos van a contar de qué se trata. ¿Cómo están? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Hola, hola, hola. Oye, a ver, preséntense ustedes mismas porque para que las podamos diferenciar. María Fernanda. Hola, bueno, como comentan, ¿cierto? Mi nombre es María Fernanda, soy tecnólogo médico y actualmente estudio el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Católica del Norte. Y, y actualmente, ¿cierto? También soy uno de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales de nuestro país. Paola. Yo soy Paola Heger, soy la directora del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la Católica del Norte y tenemos el honor de tener a María Fernanda como estudiante de nuestro programa. Muchas gracias por Oye, la invitación. no, por favor. Oye, a ver, partamos, me parece un poquito con María Fernanda, que además de estar estudiando esto, es una paciente, porque ella ha sufrido, tengo entendido que es algo que no se le va a terminar nunca, digamos, ella padece de Crohn. Cuéntanos un poco, María Fernanda, cómo fue, cómo te diste cuenta, cómo partió, cuáles son los síntomas, a lo mejor no es algo que sea fácil de ser diagnosticado. Cuéntame un poquito cómo fue el tema de los comienzos de tu enfermedad. Bueno, en mi caso quizás es uno de los menos comunes que tenemos actualmente, porque en general el diagnóstico de estas enfermedades inflamatorias intestinales suele ser sobre los 15 años. ¿Ya? Lo que igual conversando con otros pacientes se da mucho, por ejemplo, en mujeres durante su primer embarazo también, ahí es cuando ellos se dan cuenta. En mi caso particular, yo comencé con síntomas con el cambio de leche alrededor de los 3 meses de edad. Entonces fue muy distinto a lo que he visto en otras historias cuando uno, por ejemplo, yo pertenezco a la fundación, entonces uno también comenta sus propias experiencias y uno ve relaciones totalmente distintas. Eh, pero claro, ahora se está viendo mucho en niños pequeños, entre 8 o 10 años, estamos viendo un aumento significativo de estos pacientes dentro de la fundación, lo cual también es preocupante. Ahora, como le digo, en mi caso, claro, los primeros síntomas fueron muy, muy pequeñas. Eh, Recuerdo que como a los 7 años mis papás decidieron ir a Santiago porque en realidad igual durante todo ese tiempo habían tratado también de hacer eso, o sea, médicos en La Serena, médicos en Santiago. Y finalmente llegué a Calvo Maquena, donde entre los 7 y los 10 tuve un par de cirugías y recién a los 10 años pudieron determinar que sí era enfermedad de Crohn a través de una endoscopía, que es una de las como técnicas claves o gol estándar en términos más bien biomédicos que explica y determina cuál es la patología que uno tiene. Oye, me aparecieron un montón de preguntas ahí con lo que me acabas de decir. O sea, pasaste casi 10 años sin ser diagnosticada. Sí, suele ser normal dentro de las enfermedades, entre comillas, raras o poco frecuentes, aunque actualmente eso quizás va a cambiar. En Europa ese concepto está cambiando, pero sí, es lo normal. De hecho, me pareció ver en un canal de televisión también que hablaban de enfermedades, en el cual las enfermedades raras en Chile tardan en promedio 12 años en ser diagnosticadas. Ahora, tú eras muy chiquitita, por lo tanto no sabes mucho cómo fue en los comienzos, pero tus papás te deben haber contado qué pasaba, cuáles eran los síntomas. Yo me imagino que en esa época debes haber tenido un problema incluso con el crecimiento, porque si no estabas siendo bien alimentada, porque la enfermedad no te permitía. Cuéntanos un poquito de eso antes de que le quiero preguntar una cosita a la doctora. Bueno, en general, claro, está asociado a un tema de malnutrición por problemas de absorción. No es que
que uno siempre tiende, ¿cierto?, a no alimentarse. Pero claro, o sea, la condición de inflamación abdominal, estar siempre hinchado, la sensación de saciedad, implica que uno tienda a comer menos también. Suele ser común. Me pasó en algún momento que, claro, ya más grande, estaba muy hinchada, muy distendida abdominalmente y fue una nutricionista y me dice, bueno, te voy a controlar regularmente porque ella pensó que yo tenía algún trastorno de la alimentación. Porque claro, también pasa que hay otros médicos que no comprenden las distintas áreas que tiene esta enfermedad. Entonces, claro, se encontraban con un paciente nuevo que tenía problemas de alimentación y que además se sentía un poco incómodo y muy delgado, pero sí con una inflamación abdominal marcada y dijo, bueno, quizás la niña tiene algún problema en el cual no quiere consumir alimentos. Pero suele ocurrir, o sea, uno tiende a tener sintomatología digestiva, complicaciones quizás para defecar, ya sea diarrea o estreñimiento excesivo. Es bastante complejo. En casos más graves y principalmente asociado a colitis ulcerosa, hay pacientes que sangran en las deposiciones. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he visto sangre. Y lo que se cree es que quizás son sangrados muy pequeños que no son visibles. Pero claro, o sea, es muy, muy variable la sintomatología en los pacientes, pero principalmente tiene que ver con disminución de peso, fatiga, dolor abdominal, cuadros digestivos, diarreas o estreñimientos, o puede ser combinaciones también. Principalmente esos son los síntomas. Ahora, no son síntomas muy característicos de esto, o sea, puede ser un montón de otras condicionantes. Entonces ahí es donde está la complejidad. Doctora, cuéntame, ¿cuáles son las enfermedades de las que estamos hablando? Porque hasta ahora hemos hablado solamente de la que padece María Fernanda. Varias preguntas. Por una parte, ¿de dónde surge? ¿Es hereditaria? ¿Hay alguna condición medioambiental? Lo otro es, hay un especialista específico y me llama la atención lo que dice María Fernanda, porque hay muchos doctores, que a lo mejor muchos médicos que no saben muy bien de este tipo de enfermedad y así como, por ejemplo, o no solamente médicos, sino que personal de salud en general, que no sabe de la enfermedad y por lo tanto se demoran tanto en ser diagnosticados. Te hice varias preguntas juntas. Sí, por varias. Bueno, ¿qué otras enfermedades gastrointestinales se conocen? Bueno, son varias, ¿no es cierto? Y la más terrible, digamos, o la mortal, es los cánceres gástricos, ¿no es cierto? O cánceres intestinales, que es también donde está toda la atención biomédica por la mortalidad. Lamentablemente eso también lleva la atención. Las causas son diferentes, ¿no es cierto?, de todas las enfermedades gastrointestinales. No hay asociación entre enfermedades crónicas y cánceres, por ejemplo, son cosas independientes. Los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a estas enfermedades también son diferentes, por eso hay que estudiarlas todas en su contexto. Y para nosotros como programa es importante, o en investigación es importante estudiar el origen como para poder pesquisar tempranamente las enfermedades y poder trabajarlas, ¿no es cierto?, poder tratarlas. En el caso de la enfermedad de Crohn, como dice María Fernanda, se puede diagnosticar tempranamente o en edades tempranas, pero también aparecen en los embarazos, como dice ella. Entonces, sería súper importante poder pesquisarla a tiempo, saber cómo se origina la enfermedad, insisto, las bases celulares y moleculares, cómo se origina, cosa de poder estar pendiente de saber cuándo se puede gatillar o no. Hay algunas que son hereditarias, otras que no son hereditarias, y ahí tampoco se sabe mucho. O sea, tampoco hay seguimientos genéticos que uno pueda hacer como para poder pesquisar y poder evitar, ¿no es cierto?, la aparición de síntomas, que también todo eso se puede investigar y se puede aportar en ese sentido. Lo otro la investigación igual aporta es la educación. Como tú dices, hasta la misma servicio médico, servicio de salud no conoce mucho esto porque no se da frecuentemente. Lamentablemente, empíricamente se sabe que en el servicio de salud, ¿no es cierto?, más se sabe relacionado a lo más frecuente. Porque ahí se empieza a estudiar, ¿no es cierto? Mientras más hay pacientes de esto, se empieza a estudiar más y ahí ya se normaliza como el conocimiento. Pero las cosas que son poco frecuentes se tienden a olvidar un poquito más.
Entonces, por eso hay que estar como pendiente de la educación a todo nivel, a nivel de comunidad, a nivel de servicio de salud. Y la educación va a eso, es entregar las bases de la enfermedad, porque así la gente lo entiende mejor también. So, uno le puede decir, no, esta enfermedad da, a veces da, no sé, el embarazo, o puede dar los recién nacidos, pero si uno le dice en realidad hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, que hay algunas enfermedades que son, ¿no es cierto?, por producción de autoanticuerpos, como la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que se pueden prevenir no consumiendo lactosa, y es tan simple, no consumiendo lactosa, pero para eso hay que saberlo antes. Hay que saberlo antes para prevenir. Entonces, todo eso requiere investigación, requiere generación de conocimientos con las bases sólidas para que se entienda por qué se está gatillando enfermedades, para poder prevenirlas y después para poder tratarlas, una vez que ya están expresadas. Y por otro lado, también ver al paciente en su contexto. Una enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, va a impactar, tengo algo en la boca, sí, sí, va a impactar fuerte la salud mental, por ejemplo. O sea, tener una enfermedad no quiero compararlo, pero un cáncer gástrico, la estabilidad mental claramente se ve afectada. Entonces, ¿cómo poder ver y poder investigar, ¿no es cierto?, cómo poder prevenir o aumentar los factores de protección de los pacientes con la enfermedad ya gatillada para poder mantener una salud mental adecuada para enfrentar esta enfermedad? También son cosas que se tendrían que visualizar para poder trabajarlas. Oye, pregunta, el hecho de que sea a lo mejor en las mujeres gatillado a veces por el tema de la lactancia, por ejemplo, o del embarazo en general, ¿puede haber a lo mejor una incidencia hormonal? Yo lo que he visto es que la incidencia es una desregulación momentánea del sistema inmunoinflamatorio. O Ya. sea, no descarto el hormonal también, porque o sea, en el embarazo todo esto pasa, ¿no es cierto? Hay cambios en la homeostasis de ese reactor de oxígeno, de inflamación y también hormonales. Entonces, todo esto lleva como una tormenta. ¿Se acuerda que hablábamos de la tormenta perfecta en el COVID? Esto habla también de una tormenta que el cuerpo se tiene que adecuar a una situación nueva, y eso puede dejar florecer algunas cosas que no se pueden controlar. Entonces, Segunda pregunta respecto de eso. A ver, ¿qué pasa? ¿A qué órganos ataca la enfermedad de Crohn? María Fernanda. Bueno, a diferencia de la colitis ulcerosa, como dice colitis, está asociada al colon, es decir, sistema intestino grueso, pero la diferencia con Crohn es que el Crohn puede aparecer desde la boca hasta el ano, es decir, en todo el trayecto del tubo digestivo. Y también, bueno, hay otras complicaciones anexas en las cuales todavía falta reconocer, principalmente, como dijo la doctora, ¿cierto?, los mecanismos. Pero claro, o sea, hay estas desregulaciones y procesos inflamatorios, obviamente van a alterar el sistema en completo, en su totalidad, ¿cierto? Entonces, hay asociaciones, por ejemplo, ligadas a cerebro, a quizás un aumento de otras enfermedades neurodegenerativas o neuropsiquiátricas, no solo por el hecho de padecer la enfermedad y la sintomatología, sino que esta desregulación molecular también va a provocar algunas alteraciones. Hay, por ejemplo, asociaciones con Parkinson, asociaciones también con algunos tipos similares a asma, secundarios, ¿cierto?, a los procesos inflamatorios, y así. Pero, claro, principalmente el sistema digestivo, pero obviamente no hay que descartar las consecuencias que esto puede tener. Oye, y esta desregulación, quiero entenderlo, esta desregulación y que se transforma en una inflamación, ¿eso a qué deriva? ¿En heridas de parte del intestino o de donde sea que esté, digamos? ¿Y eso, la operación lo que hace es sacar ese pedazo? Claro, generalmente hablan de úlceras, por eso se habla de colitis ulcerosa, tienden a ser úlceras de distintos tamaños a nivel del tracto digestivo. En algunos casos también puede ser que este tejido
se haya inflamado tanto y tenga estas heridas que el intestino también se va a cicatrizar. Entonces esas cicatrices se fibrosan, es decir, detienen la distensión intestinal, Claro. y el lumen se va a mantener sin poder movilizar esto, porque obviamente la motilidad del intestino es lo que hace que nosotros podamos defecar. Claro. Entonces, cuando esto se pierde producto de esa fibrosis, una de las opciones es poder, ¿cierto?, eliminar este trayecto. Ya. Y esa es la cirugía. Oye, a ver, doctora, ¿me puedes hablar un poquito de la investigación que ustedes realizan? Me imagino que la María Fernanda, no sé, a lo mejor, ella es tecnóloga médica y entró a lo mejor a estudiar este doctorado justamente por padecer la enfermedad, ¿es verdad o no? Como para entenderla mejor, No. De ¿no? hecho, directamente lo ideal es no estudiar lo que uno tiene. Ya, perfecto. Oye, pero cuéntanos un poquito, por favor, Paola, de este estudio que hacen ustedes. Y lo otro, la segunda pregunta dentro de la misma, es que, a ver, una persona que tiene la enfermedad, por ejemplo, de Crohn, en este caso de la María Fernanda, ¿es una condición que le va a durar per se, para siempre? ¿Es algo que tiene que cuidarse, remedios toda la vida? Eso. Bueno, nosotros en el programa de doctorado actualmente estamos estudiando más que nada cáncer gástrico. Hay al menos 3 grupos que han estudiado cáncer gástrico y el enfoque que tiene es un enfoque no en humanos. Nosotros no estudiamos humanos porque queremos entender las bases moleculares y celulares. Para eso utilizamos cultivos in vitro de células vivas, ¿no es cierto? Células que se venden, ¿no es cierto? Uno las compra y se pueden trabajar con ellas, no hay problema ético con eso. Y nosotros ahí podemos ver cómo protegemos a estas células frente a algún daño externo que nosotros le pongamos. Por ejemplo, aumentamos el electrodo oxidativo a estas células y vemos cómo podemos protegerlas. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, que extractos de algas, ¿no es cierto?, que tenemos tanto acá en la región, hay extractos purificados muy importantes que van a favorecer a proteger estas células frente a un daño. Que eso podría hacer el símil, por ejemplo, a alguna enfermedad intestinal que sea irritada por consumir mucho ajito e inventarlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos buscando cómo proteger al intestino, a la célula, que se mantenga saludable frente a daños. También hemos visto que en animales de experimentación, que es lo que nos acerca mucho más al humano, digamos, los animales de experimentación tienen una fisiología similar al humano, en bajo grado, digamos, es como el efecto primitivo o el estudio primitivo que uno puede hacer. Y ahí también hemos visto cómo diversas alteraciones, por ejemplo, un estrés sostenido en el animal, puede también gatillar enfermedades en el intestino, en el estómago, en el tracto gastrointestinal, y eso poder nosotros encontrar formas de poder prevenirlo. Por ejemplo, estamos ahora también en el programa con una hipótesis del efecto de la microbiota, ¿no es cierto? Estas bacterias que son endógenas de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que están en el intestino, cómo estas pueden proteger. Y hay una línea de investigación de Nicole Urriola que ha detectado bacterias y unos probióticos provenientes del queso de cabra de nuestra región, que también podría estar protegiendo este intestino por activar la microbiota, protegiendo este intestino y poder mantener una prevención a largo plazo del animal. O sea, no solamente en el momento, sino que lo analizan en vías adultas y el animal está protegido frente a alguna injuria. Entonces, en eso hemos avanzado harto, estamos activamente trabajando en eso. También se ha visto en tratamientos. Por ejemplo, la línea del doctor Juliano Bernal, ellos han sintetizado químicamente algunos compuestos que podrían estar también siendo preventivos para el daño en células, también líneas celulares de cáncer gástrico. Hay otra línea que tiene él con la doctora Cecilia de Mergazo, que también están compactando compuestos de arsénico, ¿de arsénico era? Ay, no me acuerdo, compuestos de cobre con arsénico en nanopartículas, cosas que se puedan consumir y también puedan proteger las células, una vez que ya están dañadas, ¿no es cierto?, que pueden como recuperar las células. Claro, esas son investigaciones activas, todavía no tenemos como resultados contundentes que puedan ser aplicados
a la población, porque para eso hay que pasar por etapas de fase clínica, pero esa es nuestra preocupación de poder estudiar eso. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Oye, Era de por vida. sí. Claro, la enfermedad de Crohn, si es de por vida, tiene tratamiento en el sentido de que, como dijo María Fernanda, puede ser esto, puede haber cirugía entre medio si es que hay algunas lesiones específicas. Y también el otro tratamiento es la educación de la misma persona en conocer su cuerpo, qué es lo que le gatilla, ¿no es cierto? Claro. El malestar gastrointestinal. En ese caso hay que tener bien consciente la alimentación que tiene que ocupar, los niveles de estrés que tiene que manejar, que es súper difícil, ¿no es cierto? Pero hay que conocer su cuerpo para saber cómo es el efecto. Aquí yo estoy hablando de patú en este momento, porque María Fernanda es la que más sabe de eso. Oye, justamente te quería preguntar, María Fernanda, por el tema de la ley. Tú eres una gran defensora y una divulgadora de la ley, esta de No Puedo Esperar. Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de que Chile haya sacado esta nueva ley del No Puedo Esperar. Bueno, en realidad la fundación es quien ha generado este movimiento de cierta forma, pensando principalmente en el hecho de que tenemos poca accesibilidad a los baños. Y obviamente es un problema, ¿cierto? Por eso se llama Ley No Puedo Esperar. Tiene varios sentidos. Una, tener acceso gratuito a los baños. De hecho, actualmente en la ciudad, en La Serena y en Coquimbo, se han puesto principalmente stickers donde se pone la ley con un código QR para que nosotros, quienes, ¿cierto?, tengamos las enfermedades, podamos acercarnos a estos recintos y poder utilizar los baños. Y también nos permite agilizar los trámites en ese sentido en que cuando obviamente, ¿cierto?, tenemos necesidades en las cuales no podemos estar mucho tiempo esperando porque tenemos estos problemas, ¿cierto?, digestivos, también nos pueda permitir tener preferencia respecto a ello. Y claramente lo que estamos haciendo ahora con ustedes, ¿cierto?, principalmente el hecho de la divulgación. A partir del año pasado, si no me equivoco, de este año, perdón, el día 19 de mayo es el Día Oficial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y la idea es eso, o sea, es poder concientizar, es poder conversar sobre la enfermedad, también abrirnos, ¿cierto?, a la investigación, como dice la doctora Heger, y poder demostrar un poco que si bien es una enfermedad invisible, porque obviamente si nosotros nos vemos afuera, solo somos personas normales, pero sí obviamente necesitamos cierto, quizás poder darlo a conocer y poder mostrar también otra realidad y hacer visible lo invisible, que es la frase que muchos de mi, bueno, personas, ¿cierto?, que padecemos esta enfermedad tratan de poder divulgarlo finalmente. Oye, doctora, cuéntame, ¿a qué se debe, han estudiado ustedes, por qué ha crecido tanto la cantidad de diagnosticados con enfermedades inflamatorias intestinales? Es un tema, vuelvo a preguntar lo mismo, un tema medioambiental, un tema que ahora está apareciendo más, un tema de sanidad mental. Yo no recuerdo haber leído algo con evidencia científica que responda a esa pregunta, pero yo puedo especular que hay dos cosas. Una, que se gatilla más esta enfermedad porque los niveles de estrés que tenemos en nuestra población mundial es gigante, es gigante. Entonces estos niveles de estrés claramente aumentan la inflamación. Entonces, lo primero que al final o sea, hay dos cosas que se van a ver rápidamente, el efecto intestinal y el efecto cerebral, ¿no? Esto con problemas de salud mental. Entonces, yo me la jugaría que el estrés. Y por otro lado, el efecto es que se diagnostica más porque se diagnostica más, o sea... Porque hay más conciencia, porque es más los conciencia, médicos están más... ¿Cómo? porque hay más conciencia, porque se conoce más. Exacto, porque los médicos están ya más familiarizados a esta enfermedad que la buscan derechamente y hasta que la diagnostican, ¿no es cierto? Entonces, eso también pasa mucho. Quería agregar un poco lo que decía Fernanda de la ley, o sea, esto es buenísimo, ¿no es cierto?
visibilizar algo que es importante, que parece lo mismo que pasaba con los efectos de salud mental. Antes uno no podía decir que estaba deprimido, ¿no es cierto? Porque era feo, porque casi tenés que estar a manicomio, no sé, cosas terribles que se decían. Y ahora ya es algo que está normalizado y tú puedes hablar de eso y tú no te sientes culpable por tener esa enfermedad, porque no es tu culpa, ¿no es cierto? Entonces es importante ya tener, o sea, llegar a tener una ley, un tremendo paso que tenemos en Chile. Y es gracias a que se visibilizó eso y se mostró algo que tenía que ser importante ser mostrado. Oye, me parece fantástico en realidad. Claro que sí, es muy poco visibilizado, ¿no? Así que hay que hablar de ello. Hay tanta gente, porque no es solo, bueno, hoy día nos centramos bastante más en la enfermedad de Crohn, algo hablaste también del cáncer en gastrointestinal, ¿no? En el estómago. Eh, pero también hay otras enfermedades como lo típico que es que tengo colon irritable. Eso es como muy, muy común hoy día, ¿no es cierto? Así que, oye, pero se nos que termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Le damos las gracias, por favor, a María Fernanda y a la doctora Paola Heger. Muchas gracias por haber estado en este punto de encuentro. Gracias a usted por la invitación. Gracias a usted y gracias a María Fernanda por querer hablar de esto y también mostrar que podemos hacer investigación y entender mucho más la problemática para poder ayudar también a nuestra comunidad. Por cierto que sí, nos dio tu testimonio María Fernanda Segovia, tecnóloga médica, estudiante del doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte. Y también conversamos con la doctora Paola Heger sobre esta investigación que se están haciendo sobre las enfermedades gastrointestinales. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.